¿Qué vimos el domingo pasado? A ver. Si mal no recuerdo, porque yo no tengo ese cuadro y solamente lo vi una vez aquí. A ver, ustedes siguen en su libreta. Vamos a probarse la memoria fotográfica. Decía, el plan de Dios para el hombre, ¿verdad? Creó Dios al hombre, al varón, a la hembra, a su imagen y semejanza. Es decir, que el hombre, el ser humano, fue creado por dentro y por fuera igual a Dios, ¿sí? Y lo hizo con el propósito de señorear sobre los peces, sobre las aves, sobre la tierra y sobre todos los animales que se arrastran sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Por lo tanto, vimos que el hombre tenía autoridad y tenía la capacidad para gobernar, ¿cierto? Y el hombre Dios introdujo al ser humano en el jardín del Edén que se encontraba en la tierra, ¿verdad? Aquí en la tierra donde Dios había colocado al hombre dentro del jardín del Edén, ¿cierto? Pero le puso una sola condición. ¿Cuál era? No comer del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y le dio una instrucción, que labrara la tierra y la cuidara para expandirse, ¿sí? En toda la tierra, ¿sí? Veíamos que el hombre era el administrador de todo lo que Dios había creado, pero Dios era el dueño y Él era el proveedor, porque Él proveía al ser humano de todo lo necesario. Sin embargo, vimos cómo Satanás, por medio de una serpiente, se le presentó a Eva e hizo que tanto Adán como Eva pecaran e infringieran lo que Dios les había mandado que no hicieran. ¿Qué? Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y como Dios bien les había dicho, al momento que ellos comieran de ese fruto, ellos iban a morir. Y la mentira que Satanás les echó fue que no morirían, sino que serían igual a Dios, ¿cierto? Al momento que ellos comen, dice que mueren. ¿Qué murió? Murió su espíritu, ¿verdad? Veíamos que el ser humano está conformado por espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Somos espíritu con un alma y el móvil es nuestro cuerpo. Sin embargo, murió el espíritu y solamente quedó el alma dentro del cuerpo. Pero el espíritu ya estaba muerto. Y era el espíritu el que nos permitía comunicarnos y estar en la presencia de Dios, ¿sí? Conocer a Dios. O sea, al morir el espíritu del ser humano, se perdió la comunicación con Dios y se perdió la semejanza con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la semejanza era que éramos por dentro igual a Dios, éramos espíritu igual que Dios. Sin embargo, eso ya había muerto, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento vemos que el alma está... ¿Qué contiene el alma? Emociones, mente y voluntad. Y a partir de ese momento dejaron de ser instruidos por Dios y comenzaron a ser instruidos por Satanás en toda clase de mentiras, ¿verdad? Y desde allá hasta nuestros tiempos ha sido Satanás quien ha instruido al mundo en una mentira, en engaño y en una doctrina falsa. Por eso el hombre vive ajeno a la voluntad de Dios y ajeno a su plan, ¿sí? Entonces nosotros llegamos aquí engañados, enfermos, tristes, amargados o con muchos problemas y desconocimos el plan que Dios tenía para nosotros. Sin embargo, como Dios tiene un plan, también Satanás tenía un plan. El plan de Dios era la vida y la bendición, y el plan de Satanás es la destrucción y la muerte. Entonces, a partir de ese momento, dice la Escritura que cuando ellos pecaron, fueron desechados del jardín del Edén y dos querubines quedaron como protectores de ese lugar. Pero Adán y Eva ya no estaban bajo la bendición ni bajo la gracia de Dios. Habían perdido su identidad y habían pasado de vida a muerte, ¿sí? Entonces vamos hoy a continuar con eso, ¿sí?
Entonces ya vimos cuál era el plan de Dios. ¿Sí? Que el hombre viviera en bendición. ¿Sí? Y que disfrutara de todo lo creado. ¿Por qué? Porque ahí donde estaban colocados Adán y Eva no había enfermedad, no había tristeza, no había carencia, no había necesidades, no había dolor. Ellos no conocían lo que era la carencia, porque al estar con Dios todo lo tenían. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pónganme mucha atención. Les voy a pedir que a partir de este momento cero ruido. ¿Por qué? Se está grabando el audio y se va a grabar video. Y luego se oye mucho ruido para aquellos que lo vieron y luego lo subimos a internet. Al igual que el otro día, no voy a estar manejando citas. Se las voy a mencionar, pero ustedes se van a encargar de leerlas en casa. ¿De acuerdo? Entonces, continuación del cuadro que llevamos haciendo, ¿sí? Adán y Eva fueron desechados, amén, del jardín de Edén. ¿Sí? Y desde el momento que fueron desechados de la presencia de Dios, estaban muertos en espíritu y vivían bajo maldición. Y ya creo que todos conocen la maldición. Ahí viene Génesis capítulo 3, que dice: el hombre le dio su maldición a la mujer y a la serpiente, ¿cierto? Y ahí es donde viene el: con el sudor de tu frente vas a conseguir tu sustento, los dolores de parto, y que la serpiente comería polvo, se arrastraría. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ese momento, ellos dejaron de vivir en el plan de Dios. Ya no eran señores de la creación, ya no gobernaban sobre la creación. Por el contrario, cayeron a esclavitud. Y desde ese momento comenzó a reinar la muerte y el pecado. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, y Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte, y que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿se cumplió en Adán y Eva? Sí. ¿Por qué? Fueron destituidos y la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Por lo tanto, de Adán y Eva en delante, todas las generaciones siguientes pecaron. Dice la Escritura que todos pecaron. Y al igual que Adán y Eva fueron destituidos, desechados de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, y murieron. Antes de que tú y yo viniéramos a Cristo Jesús y le reconociéramos como nuestro Salvador, estábamos muertos. ¿En la carne? No. ¿En el alma? No. En el espíritu. El espíritu de nosotros había muerto a causa del pecado. Ahora, en Romanos capítulo 5 dice que de Adán hasta Moisés, ¿quién reinó? Dice la Escritura que reinó la muerte. Adán tuvo a Caín, a Abel, ¿recuerdan? A Set. ¿Y Caín cuál fue el pecado que cometió? Homicidio, ¿verdad? Mató a Abel. De ahí en adelante vino una serie de pecados. Luego vemos, aparece Noé. Y por eso viene el diluvio, porque el pecado ya se había hecho, ya el pecado era un caos en la tierra.
había un desorden, había demasiado pecado, demasiada maldad, y Dios tiene que mandar el diluvio, y solamente Noé y su familia se salvan. Entonces, desde Adán a Eva, pasando por Caín, por Abel, por Noé, hasta Moisés, reinó la muerte. Y aquí, todo este tiempo, todo este transcurso, nosotros podemos ver a Abraham, podemos ver hablar de Isaac, podemos hablar de Jacob, ¿sí? Todos los que estuvieron antes. Y todo este tiempo reinó la muerte. ¿Por qué? Porque había pecado. Y todos pecamos, dice la Escritura. Todos pecamos. Y al igual que Adán y Eva, morimos y entramos bajo maldición. Estuvimos bajo maldición por cuanto habíamos pecado contra Dios. Entonces, ninguno vivió en el plan que Dios tenía para el ser humano. Porque el pecado provocó una barrera entre Dios y el hombre. El pecado nos separó de Dios. Y dice la Escritura que nos puso en enemistad con Dios. Porque como Dios es luz, no se puede mezclar con las tinieblas. Y nosotros estábamos en tinieblas por cuanto estábamos en pecado. Sin embargo, todos estos años, todas estas generaciones, no tuvieron mandamientos por escrito, sino hasta Moisés, cuando viene la ley. ¿Recuerdan algo de la ley? Lo más común, los 10 mandamientos. A ver, la ley aparece hasta ese entonces. Aquí es cuando vienen los 10 mandamientos, y digo es una porción de la ley, porque la ley contenía más de 10 mandamientos. Muchos piensan que a partir de este momento, como ya estaba la ley por escrito, que la muerte y el pecado comenzó aquí. No. El pecado comenzó desde acá. Y la muerte reinó desde Adán y Eva hasta Moisés. Solo que aquí no estaba por escrito y acá sí. Sin embargo, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, ¿conocían la ley? Sí. ¿Por qué? ¿Qué les dijo Dios? ¿Y si comían iban a qué? A morir. Así de simple. Entonces, Adán y Eva conocieron la ley. Caín y Abel conocieron la ley. Hasta los tiempos de Noé conocieron la ley. Abraham conoció la ley. Isaac conoció la ley. Jacob conoció la ley. Y todas esas generaciones antes de Moisés conocieron la ley. ¿Por qué? Porque Dios se las había enseñado a Adán y Eva en el jardín del Edén. No se nos olvide que el hombre estaba en contacto directo con Dios. Y dice la Escritura, ahí nosotros leemos que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice que el hombre lo creó del polvo de la tierra y sopló y fue, ¿qué? Un ser viviente. Sin embargo, la traducción original, si nos vamos al texto hebreo, al original, dice que cuando Dios sopló en él el aliento de vida, el hombre fue un espíritu como Dios. Por eso éramos a su imagen, éramos a su semejanza, porque nuestro espíritu tenía el mismo conocimiento que Dios. Conocíamos todo lo bueno, todo lo que a Dios le agradaba, y Dios se encargó de enseñarle al ser humano todo lo bueno. Pero Satanás se encargó de enseñarle al hombre todo lo malo, todo lo desagradable ante los ojos de Dios, pero también se encargó de enseñarle la miseria, la pobreza, la escasez, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la aflicción, la agonía,
la muerte. Y hasta la fecha, el plan de Satanás, dijo Jesús, sigue siendo el mismo. Porque dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero cuando Jesús vino, dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El plan de Dios sigue siendo el mismo. Que tengamos una vida plena. Pero el plan del diablo sigue siendo exactamente el mismo. Experimentar destrucción y muerte. Entonces todo este tiempo reinó la muerte. Ahí está Moisés. ¿Por quién entró el pecado? Por Adán. Y el pecado fue ¿qué? Traspasado, dice Romanos 5, a todos los hombres fue traspasado el pecado. Y si se traspasó el pecado, se traspasó la muerte. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Nosotros éramos ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Pero estuvo muerto porque había pecado. Y esta fue instruida por Satanás. Y hasta la fecha, el mundo sigue siendo instruido por Satanás. Por eso vive como vive. Por eso hay guerra, hay violencia, por eso hay tanta enfermedad. Por eso todo lo malo que hay en la tierra no es de Dios. Hay mucha gente que culpa a Dios y dice que si Dios existiera, Dios es malo, porque si no, no habría esto. ¿Por qué Dios permite esto? No, es que ese plan no era de Dios, pero el hombre se salió del plan de Dios al momento que él pecó. Y todos, tú y yo, hemos pecado. ¿Por qué? Porque la raíz de pecado comenzó ahí. Y aunque no todos pecamos, dice la Escritura, de la misma forma que Adán, pecamos de una o de otra forma. Y al igual que Adán y Eva recibieron un castigo, tú y yo recibimos el castigo. Fuimos apartados de Dios y experimentamos la muerte. Y con ello, la muerte en todas las áreas. Muerte financiera, muerte al área de la salud, porque experimentamos enfermedad, muerte emocional, experimentamos todo lo malo, pero no fue Dios. La culpa no fue de Dios, la culpa fue del hombre, que no valoró todo lo que Dios le había dado, porque el hombre no tenía todo. Era el Señor de la creación. Era el administrador de todo lo creado. Dios era el dueño y Él era la fuente de producción y la fuente de provisión para todo lo que el hombre necesitaba. Pero el hombre le falló a Dios y él solito escogió la maldición, porque Dios no estableció la maldición. Dice la Escritura, y los bendijo. Dios los bendijo y les dijo, ¿quieren permanecer en mi bendición? No hagan esto. Pero el hombre dijo, lo voy a hacer, y vino la maldición. Pero Dios no es el malo es el hombre y el diablo. Ahora, cuando pasaron todas las generaciones hasta Noé, el pecado arreció a lo bárbaro y a lo loco. Desde entonces ya existía el lesbianismo, el homosexualismo, desde entonces ya existía toda la depravación sexual, ya existía la brujería, la hechicería, la maldad, desde entonces. Y Dios tuvo que limpiar, ¿verdad? Hacer una limpia. Y entonces llama a Noé para que haga un arca, y ahí comienza una nueva generación. Sin embargo, fíjate bien, en Génesis capítulo
capítulo 1 y 2, podemos ver que cuando Dios crea al ser humano, dice que en primera instancia los bendijo. Número 1, los bendice. Número 2, les dice fructificaos. Número 3, les dice que se multipliquen. Y número 4, les dice que señoren, que gobiernen. ¿Sí? ¿Se lo aprendieron? Número 1, los bendice. 2, que se fructifiquen. Número 3, que se multipliquen. Y número 4, que señoreen. Cuando Dios hace una limpia en la tierra y está Noé, comienza una nueva generación. Pero Dios ya nada más dice 2 cosas. Fructifíquense y multiplíquense. Pero ya no les dice los bendije, ya no los bendice y tampoco les dice que señoren. ¿Quieres ver eso? Génesis capítulo 9, versículo 1. Génesis 9, 1. Entonces, antes de que ellos pecaran, Dios les había dicho, los bendijo, les dijo que se fructificaran, que se multiplicaran y que señorearan. Pero cuando Dios limpió la tierra, ya nada más dijo fructifíquense y multiplíquense. Falta la bendición y falta el gobierno. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Fructificar y ¿qué? ¿Y el señorío? Esto ya se había perdido. Y aunque iban a caminar en una bendición con Dios, sí, pero no era igual a la que tenían al principio, sí. No. ¿Por qué? Porque el señorío ya se había perdido. ¿Sí se dan cuenta? Los bendijo Dios, fructifíquense, multiplíquense y señoreen. Ya Noé los bendice, fructifíquense, multiplíquense, pero perdieron el señorío. Entonces, el hombre perdió todo lo que Dios le había dado a causa del pecado de la desobediencia y vino a caer en maldición. Luego viene Moisés, viene la ley de Dios por escrito, pero era la misma ley que todos ellos ya conocían. Por eso nos podemos dar cuenta que ellos hicieron cosas que se mencionan en la ley, porque ya las sabían de oídas, la fueron enseñando a sus generaciones y luego ya viene la ley por escrito. Después de Moisés viene Jesús. Dice Romanos 5, el pecado entró por un hombre, por Adán, y el pecado fue traspasado a todos los hombres. Igual la muerte fue traspasada a todos los hombres. Dice, y así como el pecado y la muerte entraron por un hombre, también por un hombre vino el perdón y la vida. Por Jesús viene el perdón. ¿De qué? De los pecados. Y viene la vida. Entonces date cuenta, tú y yo estábamos muertos a causa del pecado y éramos desechados delante de Dios. Pero cuando Jesús vino, dice que Él no pecó. Por lo tanto, Él destruyó el pecado, venció al pecado y venció a la muerte, porque Él no pecó. Todos pecaron y todos hemos pecado, pero Jesús nunca pecó. Jesús nunca fue esclavizado ni dominado por el pecado. Y Jesús, que tenía espíritu, alma y cuerpo, ¿Jesús tenía espíritu? Sí, ¿verdad? Él sí tenía espíritu. Por eso Él hablaba
todo lo que había escuchado era Dios. Por eso él hablaba conforme a Dios, porque su espíritu no estaba muerto, porque él nunca pecó. Nosotros solamente éramos alma y cuerpo, con un espíritu muerto. Pero Jesús tenía un espíritu vivo, alma y cuerpo. Espíritu que solamente atendía la voz de Dios, y alma que solamente recibía las instrucciones de Dios, no de Satanás. Nuestra alma sí fue instruida por el diablo en la mentira, en el engaño, pero el alma de Jesús no. Él pensaba como Dios, él hablaba como Dios, él sentía como Dios. Y ahora, por medio de Jesús, aquellos que se someten a Jesús heredan el perdón de los pecados y la vida. Porque así como por Adán todos caímos en maldición y en muerte, ahora por Jesús todos recibimos el perdón y la vida eterna en su nombre. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Satanás logró que el hombre pecara contra Dios, creyó que había obtenido la victoria. Creyó que ya había destruido los planes de Dios. Sin embargo, la escritura en Génesis nos dice cuando Dios anuncia la venida de Jesús. Y eso sí te voy a pedir que lo leas. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente. ¿Quién era la serpiente? El diablo. Fíjate lo que le dijo a él. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Dónde está el diablo? Abajo. ¿Te das cuenta? Él no está arriba, él está abajo. Fíjate el lugar que Dios le dio. Dice a la mujer, no, dice 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Entre quién y quién va a poner enemistad? O sea, va a haber un pleito. Entre el diablo y la mujer. Dice, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué se está refiriendo eso? O sea, iba a haber un pleito entre la mujer y el diablo, pero ¿entre quién más? Entre sus descendientes, ¿cierto? Dice, esta te herirá en la cabeza. ¿Quién? La mujer. Y tú le herirás en el calcañar. Esto. ¿Sí? Ok. Desde ahí, Dios anunció la vida de Jesús. ¿Por qué? Dijo, hablaba de una mujer, ¿cierto? Y luego hablaba de que se le iba a aplastar la cabeza. ¿A qué se está refiriendo ahí? A que no iban a ser el que lo iba a vencer. De una mujer iba a venir Jesucristo, que le iba a aplastar la cabeza al diablo. ¿Se dan cuenta? Es una profecía de lo que iba a acontecer. Pero el diablo no lo entendió. Por eso le decía, y polvo comerás. O sea, Dios ya le había dado desde ahí su sentencia al diablo, que iba a estar abajo. Y alguien iba a venir a aplastarle la cabeza a la serpiente, que es el Jesús nacido de María. Y cuando Jesús vino, efectivamente le aplastó la cabeza a Satanás. Comenzando porque él nunca pecó. Entonces Satanás nunca pudo señorearse de Jesús. El pecado nunca se pudo señorear de Jesús. Y tampoco, por lo tanto, tampoco la muerte.
Por eso es que Jesús resucita. Porque la muerte no se podía señorear de aquel hombre que no pecara. Jesús dijo, Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces la muerte solamente tiene autoridad sobre ¿quiénes? Sobre los pecadores. Pero Jesús nunca pecó. Entonces cuando Satanás, por medio del hombre, crucifica al Hijo de Dios, dice, ya la hice. Ya vencí una vez más. Destrocé los planes de Dios como lo hice en el jardín del Edén. Maté al Hijo de Dios. Pero resulta que la muerte no tiene autoridad sobre los que no pecaron. Entonces, como Jesús nunca pecó, la muerte no pudo tener dominio, y aunque Jesús fue al sepulcro, el sepulcro lo tuvo que arrojar. El sepulcro lo tuvo que soltar. Por eso dice la Escritura que Dios Padre levantó de entre los muertos a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Quién era el encargado de hacer valer la ley? ¿Quién es el que acusa? El diablo. ¿Y con qué fundamento Satanás iba a acusar a Jesús, hombre? ¿Sí? Porque se hizo carne. ¿Con qué fundamento Satanás iba a acusar a Jesús, hombre, ante el Padre? No había fundamentos. Por lo tanto, la ley decía que si no había pecado, no había muerte. Jesús fue a la muerte porque pecó. No, porque tú pecaste. ¿Y por qué yo pequé? ¿Y por qué Adán pecó? ¿Y por qué todos pecamos? Jesús pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar. Pero cuando Jesús se presentaba ante el Padre, el acusador no tenía nada que decir, porque él nunca había pecado y siempre cumplió toda la ley, los 10 mandamientos delante de Dios. Él nunca pecó. Entonces, si por Adán todos venimos a la muerte y al pecado, por Jesús todos recibimos la salvación. La salvación, pero es muy fácil decir, la salvación porque Dios me perdona y la salvación de la muerte. No, pero también soy salvo de toda la muerte que hubo en todas las áreas. Yo soy salvo de la ira de Dios, soy salvo de la condenación, soy salvo del juicio, soy salvo de la enfermedad, soy salvo de la pobreza, soy salvo de la tristeza, soy salvo de todo. Porque Dios no hace nada a medias. Entonces Dios desde Génesis le dijo al diablo, van a venir a aplastarte la cabeza y por siempre estarás abajo. Porque Dios le recuerda al diablo y le recordamos siempre que en el Edén no deshizo el plan de Dios, lo obstruyó, porque el hombre le cedió a Satanás todo lo que Dios le había dado. Pero cuando Jesús vino, dice la Escritura que él vino a recuperar todo lo que el hombre había perdido. Todo lo que estaba perdido, Jesús lo vino a recuperar. Porque se necesitaba de aquel que no pecase, de aquel santo, justo, inocente. Necesitábamos a Jesús. Y él vino a recuperar todo lo que el hombre había perdido y le había entregado a Satanás. Porque no nada más lo perdió, sino que se lo dio al diablo. El señorío, que nos falta aquí, Cuando Dios les dijo, y señoré sobre todo, ¿quién señoreaba? El diablo. O sea, le pasó el título de propiedad. Bueno, la posesión, ¿verdad? Porque el dueño de todo es Dios. Pero le cedió los derechos para administrarlo todo. Y muy gandache el diablo pues no lo quitó. Era obvio, ¿no? Si se lo dimos, pues no quitó la salud, no quitó el gozo, no quitó la paz, la alegría y todo nos desfalcó. Pero todo fue por el pecado. Por eso cuando Jesús viene a la tierra, que dice la Escritura que el Espíritu lo llevó al desierto, cuando estaba ayunando, el diablo
conociendo sus derechos y lo que había acontecido en el Edén, le dice a Jesús: si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Jesús dijo al diablo: si tú me adoras, todo es tuyo. ¿Por qué? Porque el hombre le había cedido todo. Entonces Satanás efectivamente tenía la autoridad y el dominio sobre todos los reinos de la tierra, y sobre todo se convirtió en el Señor de la tierra, porque el hombre se lo entregó. Y por eso le dijo: hay una condición, adórame. Y Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, Jesús dijo: sí. Si Él adoraba, ¿qué iba a pasar? ¿Qué le prometió? Sí, claro, iba a caer en pecado, en la tentación, y le iba a dar las riquezas. Había un trato, ¿cierto? Pero al momento que Jesús adorara a Satanás, él iba a caer en pecado. Porque amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Sí? Entonces iba a pecar. Entonces Jesús dijo: sí, esta es la salida fácil. Adorar a Satanás no sufro, pero tampoco nos salva. Entonces Jesús dijo: no, la salida es vencer la tentación, la salida es vencer el pecado, y por medio de mi muerte, de mi sufrimiento y de mi resurrección, lo voy a rescatar todo. Ahora comprenden por qué Jesús tenía que venir. Porque tenía que venir a deshacer las obras del diablo, dice la Escritura. Todo lo que había pasado, Jesús tenía que venir a deshacerlo. Y tenía que quitarle al diablo por la ley, porque había una ley. Tenía que quitarle al diablo legalmente lo que el hombre le había dado. Entonces cuenta, es como si Natalia viene y le pide el dinero a ella, le firma un pagaré, y ella ya no lo puede recuperar porque ya no puede pagar esa deuda, porque resulta que ya es de millones, de trillones de euros. Y ella ya no puede pagarla, pero ella solita se encasquetó, ¿verdad?, por esa deuda. Entonces Jesús dijo: no te preocupes, yo le pago. Dame el pagaré. Como todo es legal, dame el pagaré, yo te pago. Ya, Natalia, te doy la libertad, ya no tienes deuda. Entonces todo era legal, había una ley por escrito. Entonces Satanás se cobraría con la vida de Jesús. Aunque quieres ser todos, tu vida. Y por eso, por segunda vez, el muy tontito creyó que había vencido a Jesús cuando murió. Sin embargo, se le había olvidado que la ley decía que los inocentes no pagarían con la muerte. Entonces, Él cargó tu pecado y el mío en sus hombros, pero Él nunca pecó. Él fue a la muerte por ti. Jesús fue el pago que Dios dio para rescatarte a ti. Su sangre es la que iba a pagar tu deuda y a saldarla con Satanás. Por eso tenía que venir a morir de esa manera. ¿Por qué no tan simple? Muchos dicen: ay, ¿y por qué no mata al diablo? Porque Dios crea la ley y Él mismo la cumple. Dice la Escritura que Él no va a crear una ley y Él mismo la va a desatender. Entonces Dios creó la ley y Jesús por medio de la ley fue juzgado. Pero por eso la muerte le tuvo que soltar. Porque Él no tenía autoridad, porque era sangre inocente la que había sido derramada. Y de esa forma canceló la deuda con su sangre preciosa. Y todo el que crea en Jesucristo hereda el perdón de los pecados y por lo tanto la vida eterna. Y con la resurrección ahí fue donde se cumple la profecía que alguien nacido de una mujer le aplastaría la cabeza al diablo. Satanás nunca va a poder destruir los planes de Dios.
lo intentó. Pero con este sacrificio, una vez y para siempre, dice la Escritura, ya no hay nada, ningún sacrificio más que ofrecer. Ya no hay nada que tú puedas hacer, mi estimado hijo. Ya no hay nada que puedas hacer. Si quieres, como aquellos, latillarse, irse hasta San Juan de rodillas, o lo que tú quieras, o puedes ayunar 40 días si quieres, hacer lo que te dé la gana, dar todo tu dinero a los pobres, regalar todos tus bienes, lo que tú quieras. Ya no hay sacrificio que sea más grande que el sacrificio de Jesús, porque este es el único que puede darnos la vida eterna. Por lo tanto, por eso tú y yo somos cristianos, porque seguimos a Cristo, porque hemos reconocido que solamente en Él está la salvación, porque Él es el único hombre, dice la Escritura, el único que no ha pecado, que estando en un cuerpo como el tuyo y el mío, y siendo tentado en todo, nunca pecó, nunca se doblegó delante del diablo, ni delante de la tentación, ni delante del pecado, nunca se doblegó Él. Él se mantuvo derecho, obedeciendo a todos los preceptos y mandamientos de Dios, porque su única misión era rescatarnos a ti y a mí. Y la única forma de conseguirlo era ir a la muerte siendo inocente. Por eso Jesús es el centro de nuestra oración. Por eso le damos gloria y damos honra. Sí, ha habido muchos siervos de Dios. ¿Y qué? Todos hemos pecado, dice la Escritura. Todos pecamos. Hasta María pecó. Y hasta María reconoció que Jesús era el Salvador. Y se regocijó en la presencia de Dios. Por eso Jesús, sí, por Adán vino el pecado y la muerte fue pasada a todos los hombres, pero por Jesús viene la vida y la justificación, el perdón de los pecados, la vida eterna. Y no solamente eso, sino que recuperó todo lo que habíamos perdido. Ahora volvemos a ser señores. Hoy volvemos a ser señores. Préstame tu Biblia, hija. Quiero que veas algo. En Génesis ya vimos que el hombre perdió el señorío. Ve lo que dice el 9:7. Dice, el 6, perdón. Dice, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. A ver, ¿por qué ella no dijo porque a su imagen y semejanza? Estamos hablando de los tiempos de Noé. Se perdió la semejanza. La imagen no, pero la semejanza sí. Cuando nosotros creemos en Jesús, nuestro espíritu cobra vida. Volvemos a ser semejantes a Dios. Viene el señorío nuevamente. Ahora somos los reyes de la tierra. Pero solamente es en el nombre de Jesús. Porque es una batalla que nosotros no peleamos y es una victoria que nosotros no conseguimos. Nosotros creemos fielmente que el que nos regaló la salvación, el perdón y la victoria fue nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y hoy volvemos a ser dioses sobre la tierra. Porque eso éramos. Un espíritu, dice la Escritura, el ser humano andaba como un espíritu parlante igual a Dios. Tú y yo volvemos a ser dioses en la tierra. Porque señoreamos en su nombre. Y por eso todo lo que nuestra boca habla, todo se hace. Porque Dios todo lo hizo con la boca. Creó y dijo Dios, sea la luz, sea esto, sea aquello. Creó al hombre con la palabra. Tú y yo señoreamos con la palabra, con la boca, con la lengua, al igual que Dios. Entonces, ¿qué significó Jesús? Nuestra segunda oportunidad y nuestra última. Segunda y última oportunidad, porque fuera de Jesús ya no hay quien salve. En esta vida, si tú reconoces que Jesús es el único Dios verdadero, que Jesús vino a este mundo y que murió
llevando tu pecado y mi pecado sobre sus hombros, pero que nunca pecó, y por lo tanto Dios le levantó de entre los muertos y ahora vive y está sentado a la diestra del Padre, gobernando con justicia. Si tú crees eso y lo confiesas con tus labios y te rindes a Él, entonces tus pecados serán borrados y recibirás la vida eterna. Por eso somos cristianos. Por eso no somos marianos, ni somos guadalupanos, ni somos testigos. No somos testigos, porque yo no quiero ser testigo de la gloria de Dios. Yo quiero vivir la gloria de Dios, experimentar la gloria de Dios. Esta es nuestra creencia y todo es bíblico. Así que te dejo para que leas en casa en qué nos basamos. Génesis capítulo 1, versículo 27, Génesis capítulo 2, versículo 7, Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos capítulo 5, donde habla de Adán y Cristo, Génesis 3, la bendición, 5 del 12 al 21, Lucas 19:10, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Amén. Todo lo que hablamos está en esas citas. Pero date cuenta que Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Pero Dios no obliga a nadie. Así como le dio la libertad a Adán y a Eva para que ellos tomaran la decisión, Dios nos roba la voluntad. Tú eres el que tiene que decidir si te rindes a Dios y le pides perdón por todos tus pecados y le confiesas como Señor de señores, creyendo que Él es el único que te puede salvar. Porque déjame te digo, una cosa es experimentar la muerte en el espíritu, aquí en la tierra, pero después de esto viene el infierno. O sea que no hay vuelta atrás. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Escritura. Cree en Él y reconoce a Él como el único y suficiente Dios. Aquí no necesita Jesús y miles de santos, o miles de vírgenes, o miles de imágenes. Aquí no necesitas amuletos de la suerte, ni ajos, ni hierba, ni cilantro, ni nada. Necesitas ni leer las cartas, nada más a Él. Porque Él es el único que está por encima de Satanás. Y si tú crees en Él, también vas a estar por encima del diablo. Así que si hoy quieres pisarle la cabeza al diablo, bueno, fácil, di, Jesús es el Señor de señores. Dilo. Jesús es el Señor de señores. Amén. Amén. Jesús es el Rey de reyes. Jesús es el Rey de reyes. Y Él es quien le aplastó la cabeza a Satanás. Y nos ha dado la victoria. Por medio de su